tal? Nuevamente con ustedes. En esta oportunidad deseo conversar temas de actualidad, como es el seguimiento de los datos o los números de la pandemia en los diferentes aspectos sobre los cuales hemos venido conversando: empleo, trabajo, número de fallecidos, conflictos, para tener un seguimiento de lo que viene ocurriendo y cómo es que se nos tiene que informar sobre el desarrollo de las políticas públicas en una situación de emergencia nacional. Tenemos que ir haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo con nuestros indicadores que nos muestran la realidad. Lo primero que tenemos es de que el día sábado el INEI hizo público sus reportes de comparación con el año anterior de niveles de desempleo y niveles de ingreso, así como de trabajo que se va generando o se va perdiendo. En esta oportunidad la situación es bastante triste porque en la PEA la población económicamente activa ha perdido el 39%, es decir, 6 millones de personas han perdido su empleo en este trimestre del cual estamos comentando. 6 millones de personas que se han quedado sin empleo. La pérdida del ingreso salarial familiar es del orden del 57%, es decir, de que por hogar los ingresos han disminuido en ese porcentaje. Ahora, otro punto que es de mucho cuidado es el del desempleo. El indicador de desempleo mide a las personas que están buscando trabajo. La situación en promedio a nivel nacional es del 8.8%, a nivel urbano es del 12% y en Lima es del 14.1%. Esto significa de que tenemos a 1 millón de personas que salen todos los días a buscar trabajo y no lo encuentran. Esa es la situación que tenemos. Entonces, 10 millones trabajando, 6 millones que han perdido el empleo y 1 millón que están buscando trabajo, y ese 10 millones que están trabajando, 57% menos en ingresos en muchos de los casos de los que estamos hablando. Como datos a tener en cuenta, el impacto del desempleo o de la pérdida de empleo a nivel rural ha sido mínimo. Del orden de 250.000 personas son las que han perdido su trabajo en ese nivel y es más o menos el 3.5%. Y el sector más afectado en la pérdida de empleo es el de la construcción, que va a un 67%. Es decir, que este sector que genera y que articula tanto empleo alrededor de las obras ha visto una caída sumamente fuerte. Aunándose a esta situación de eventual conflicto que pueden generar los indicadores laborales, la Defensoría del Pueblo acaba de hacer público su reporte de conflictos del mes de julio, donde nos indica que continuamos con la ruta creciente de los mismos y estamos en 192 conflictos en este mes, de los cuales la principal característica es que la mayoría de ellos responden a problemas con el gobierno nacional o con el gobierno local. Y luego se continúa con el desarrollo de otras actividades que pueden estar generando algún nivel de crisis o de conflictividad. Hay que prestar mucha atención a esto porque en la PCM han habido cambios a nivel del Viceministerio de Gobernanza, que es la entidad que maneja la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad. Y es esta instancia la que debe atender las mesas de diálogo, los pedidos, el cumplimiento de compromisos para evitar de que entremos en una situación de escalada o de violencia en los conflictos. Acá se requiere modificar las formas de intervención para que éstas sean acordes a la pandemia y además entender bien qué cosa es lo que la ciudadanía está reclamando. Me parece que en estos momentos de grave crisis es mucho más que derechos, requiere mucha atención y mucha actividad inmediata por parte de la PCM y los diferentes sectores que articulan con ellos para poder realizar una adecuada gestión de los conflictos. Vayamos ahora a ver qué cosa es lo que está pasando con el cómputo de las personas que han fallecido a consecuencia de la emergencia sanitaria. Yo escucho en los últimos días muchas declaraciones de políticos y asesores de altísimo nivel que dicen que están corrigiendo la data, que están actualizando la data, que le están sincerando. ¿Un Estado puede hacer eso? Cuando tiene un registro que es el SINADEF, donde nos indica de que tendríamos 50.000 personas fallecidas a consecuencia del COVID, mientras que los
informes oficiales con el ajuste de 4.000 y 3.000 y de otros 3.000 y tantos por día, nos indican de que estaríamos recién en 23.000. Esto, señores, es una cuestión bastante delicada que puede llevar a que algunas personas tengan responsabilidad personal que les pueda ser imputada. ¿Por qué? Porque si la data estuvo mal, no es solamente de sincerar y decir ya me equivoqué, borrón y cuenta nueva, paso la página. No, porque si la data estuvo mal, usted planificó mal la política pública, no preparó a la gente, no tuvo la adecuada evolución y por ende tiene usted responsabilidades que asumir porque no condujo bien. Hay que recordar que en todo lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, la persona que conduce una entidad es responsable por los actos que realicen aquellos que están bajo sus órdenes y que si detecta las faltas, no basta con subsanarlas, sino que tiene que sancionarlas. Entonces, muchísimo cuidado con esto, es un problema bastante serio que genera como mínimo responsabilidad política, sino también responsabilidad funcional con las diferentes normas que tenemos en esta materia. Continuemos evaluando qué ha pasado con los funcionarios públicos fallecidos. Solamente toquemos 2 puntos porque los habíamos comentado en el mes de abril y eran el caso de los policías y el de los médicos. Ellos son personas que constituyen el brazo de intervención del Estado y tienen que ir a actuar adecuadamente protegidos con los EPP o los equipos de protección personal. Pasados ya 5 meses de la emergencia, nos vamos enterando que han fallecido por lo menos 400 miembros de la Policía Nacional del Perú y que 23.000 han sido infectados con el COVID. Por el lado de los médicos nos enteramos hasta el día de sábado que han fallecido 125 y que son 3.000 médicos los que resultaron a su vez infectados por la bacteria. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué esos elevados números de contagio? ¿Por qué esos porcentajes tan altos de fallecidos en los que son agentes del Estado que tienen la obligación de ejecutar las políticas públicas? Me parece que acá los responsables sectoriales tienen mucho que explicar. No se trata de entregar una data y decir ahora se están mejorando. Me parece que la ciudadanía debe exigir una respuesta y unas explicaciones porque estamos hablando de cientos de familias, más o menos 525 familias que han sido afectadas porque sus seres queridos cumplieron brindando el servicio que ellos conceden a la patria. Y si han habido negligencias, si han habido errores, tiene que saberse y tiene que conocerse. Finalmente, otro tema sobre el cual no hemos escuchado nada más sino a través de las noticias, que es el de las personas privadas de la libertad, cómo están siendo atendidas por el COVID y el número de ellos que habría fallecido. Por una declaración del ministro de Justicia, en el mes de mayo nos enteramos que a esa fecha, el 20 de mayo, habían fallecido 182 personas privadas de libertad y 12 trabajadores del INPE. Él, a su vez, había ido al Congreso a explicar los problemas que habían suscitado los levantamientos en los motines pidiendo la atención en salud, que habían terminado con la muerte de 16 personas. Hechos que nos enteramos porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordarán ustedes, porque lo conversamos, reportó en un comunicado de prensa en el mes de abril. Y allí nos señalaba que habían existido 8 motines, 16 fallecidos y 65 funcionarios o personas privadas de libertad afectadas en su integridad física. Sobre ese tema no hemos vuelto a saber más nada. Ayer la ministra de Justicia ha reportado que ha visitado el penal Castro Castro y que se han hecho más de 3.000 pruebas rápidas a las personas que están allí, pero no sabemos cuáles son las medidas que se han conferido para que estos ciudadanos reciban la atención en salud que merecen, porque hay que recordar que ellos solamente han perdido la libertad, nada más, ¿no? Y que además, por estar privadas de libertad, son personas que están bajo la responsabilidad del Estado. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son las normas que se están aplicando para retirar de las prisiones a las personas que están privadas de libertad por una prisión preventiva, a los que están por cumplir condena? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el avance?
cuál es el resultado o por lo menos los primeros steps en los procesos de deshacinamiento de los penales. Se están aplicando los grilletes. ¿Qué está ocurriendo? Me parece que aquí hay mucho que explicar y también tengo la sensación que no nos dan la información completa, recordando que conforme a las declaraciones del sistema universal y del sistema interamericano, en esta situación de pandemia, el acceso a la información se considera hoy más que nunca una herramienta absolutamente fundamental para que la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo y pueda realizarse también una supervisión de la actuación institucional gubernamental. Entonces, acá nosotros seguiremos viendo el avance de la data que no engaña, no miente y nos muestra cuál es la realidad que tenemos en nuestro país. Muchas gracias.